Nosotros creamos una editorial hace 20 años que se llama Ediciones Cálamo, que todavía existe, no sé, libros con ese sello, y hace 10 montamos este otro sello que se llama Menos Cuarto. Este año cumplimos además 10 años, tenemos más de 120 títulos y lo creamos con una clara vocación de publicar libros que aportasen algo desde la calidad. Yo creo que ese era el objetivo y eso es lo que hemos intentado hacer durante estos 10 años. Muchos de estos 120 títulos son de autores españoles o que escriben en español, que era otra de nuestras, en principio nuestra vocación, ¿no? A mí siempre me llamó la atención esas ciudades que lo que hacen es reponer farolas, están deterioradas y tal, entonces lo que hacen es reponer farolas, y reponen farolas del siglo XIX, farolas del siglo XIX, templetes del XVIII, bueno, empiezan a hacer cosas de... Yo digo, ¿qué pensarán las personas del siglo XXII? Bueno, ¿qué hicieron en el siglo XXI? ¿No? Farolas del XIX. Pues esto es lo que nos pasa, lo que me pasaba a mí en principio, ¿no? Yo quería publicar cosas de autores españoles para que la literatura española, no hacer refritos, ni hacer muchas traducciones o traducciones de otra gente, o publicar otra vez a Balzac, ni a Stendhal, ni a no sé quién, o sea, en fin, digo que entiendo que haya gente que lo haga, no quiero decir con esto que esté mal, pero bueno, yo quería también con esta editorial cuidar a estos autores que publican o que escriben en español. Bueno, no me voy a enrollar más, yo lo único que quería decir es que publican o que escriben en español. Bueno, no me voy a enrollar más, yo lo único que quería decir es que yo de Ignacio Ferrando admiro muchas cosas, pero voy a destacar solo dos, por no alargarme. Una es, que creo que ya lo he dicho aquí en este mismo foro, que es su innegable vocación literaria, una vocación de escritor como pocos. Se toma la literatura en serio, la literatura con mayúsculas, y eso es una cosa que yo admiro muchísimo. Y la segunda es que es un autor que arriesga, y a mí eso me encanta, los autores que arriesgan, como observarán en este libro, que va al límite, es uno de los autores que merecen todo mi respeto. Por todo esto yo, estoy encantado de haber publicado esta novela de Ignacio Ferrando, se la recomiendo enormemente, lo que quiero es que la compren y que la lean, y si, en fin, estoy tan convencido de que les va a gustar que si no, nos llaman y les devolvemos el dinero. Nada, porque quería dejar la palabra ya para que hagan un libro para mejor a Óscar Esquite. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José Ángel, por tus palabras. Yo, en nombre de los autores españoles vivos, te agradezco el esfuerzo. Lo que he dicho no es ninguna exageración. Eso lo sabéis bien. Hay muchas editoriales cuyos catálogos se nutren de libros maravillosos, pero de autores que hace mucho tiempo que ya no están entre nosotros. Y casi es una rareza aquellos editores que se arriesgan, porque si la literatura de Ignacio es arriesgada, también es arriesgado el publicarla, y los escritores y los editores no existimos. Ya podemos tener mucha vocación, mucho talento, dedicar mucho esfuerzo y mucho tiempo a nuestras obras, y si luego no hay alguien que las lleva a la imprenta, las publica, las pone al alcance de todos vosotros, de los lectores, toda esa vocación, todo ese talento, todo ese esfuerzo acaba en nada. Yo estoy encantadísimo de compartir esta mesa con José Ángel y con Ignacio Ferrando. Es un autor al que yo admiro mucho, me siento muy cercano a él,
Los dos somos además del mismo año, de la misma generación, nacidos en 1972. Yo no creo que nuestra literatura se parezca quizá mucho, pero sí creo que compartimos no solo esa vocación y esas ganas de contar historias de la manera más original y más intensa posible, sino también yo advierto en Ignacio algo que yo busco también en mis libros, tanto en sus cuentos como en esta fabulosa novela. Y desde el principio ya lo digo, es una novela absolutamente extraordinaria, apasionante. Yo noto en toda la obra de Ignacio, no solo en este libro, sino también, como os digo, en las anteriores, en sus libros de cuentos, un afán por hacer de la literatura algo importante, lo más importante. Cuando uno está leyendo uno de los libros de cuentos de Ignacio, o cada uno de los cuentos de esos libros, uno tiene la sensación de que no hay nada más importante en la vida que uno pudiera estar haciendo que leer ese cuento. Y cuando uno está leyendo esta novela, uno siente eso tan maravilloso que a veces nos sucede con los libros extraordinarios, de cómo el tiempo se detiene y cómo realmente lo más importante del mundo es estar con ese libro, sumergirnos en sus páginas y adentrarnos en un misterio de unas dimensiones extraordinarias. A mí me da un poco de miedo hablar sobre esta novela. He de decir que es la presentación más difícil a la que yo me he enfrentado nunca, porque si los libros de cuentos de Ignacio tienen esta capacidad de absorberte y casi uno puede contemplarlos no solo como si fueran obras literarias, sino casi como si fueran obras plásticas. Ignacio tiene una capacidad plástica a la hora de describir los personajes, las situaciones, las atmósferas, muy notable. A veces uno tiene la sensación de que los cuentos, los libros de Ignacio, no solo se leen, sino que se contemplan. Como si fueran cuadros en una exposición, uno a veces detiene la mirada en ellos porque tienen una belleza tal que a uno casi le hipnotiza. Si yo pensara en la oscuridad, en estos términos plásticos, pensaría en casi la ilustración que lleva en la portada. Esa imagen de un paisaje nevado, a mí casi leyendo este libro me recordaba en mi infancia esas nevadas. Yo soy de Burgos y pasaba muchas temporadas en el pueblo de mis abuelos. Yo recuerdo esas nevadas nocturnas en invierno, cuando cae la nieve sobre el páramo, cuando todo el paisaje se vuelve blanco. La nieve para todos los niños, como sabéis, tiene un atractivo enorme, pero a la vez el ver esa extensión nevada tan grande de noche, aunque sea de noche, como sabéis, la nieve refleja la luz de la luna y de las estrellas, y resulta un paisaje mágico. Todo está oscuro, pero a la vez todo está reluciente. Y uno tiene esa nieve por delante que lo cubre todo, y es algo tan hermoso que aunque uno siente unas ganas tremendas de salir a la calle, a la vez también, aunque seas un niño, sientes respeto por esa belleza y te da pena salir y pisarlo porque sientes que tus pisadas van a estropear esa belleza del paisaje. Con la oscuridad me pasa un poco lo mismo. Casi hablar sobre esta novela es un poco como salir con las botas puestas a un paisaje recién nevado, inmaculado, y empezar a mancharlo. Es una novela que tiene tal perfección y tiene tal misterio en su interior que, como os digo, a mí me da mucho respeto el hablar sobre ella. Como sabéis también por sus cuentos, por su obra anterior, Ignacio es un autor de un estilo muy certero, muy preciso, muy expresivo, muy hermoso, pero siempre sin hacer ostentaciones estilísticas. Siempre busca la palabra justa, la expresión más poética, pero sin ser poetizante. Ignacio tiene una frialdad, utilizo la palabra frialdad en el mejor de los sentidos, para abordar situaciones a veces de una intensidad candente, que eso hace también que libros como este, que tiene un material emocional de altísimo voltaje, gracias a su estilo, resulten todavía más efectivos. Es como el hielo que quema, y perdón por utilizar estas metáforas casi petrarquistas, pero algo de ese milagro de conseguir la unión de contrarios tiene el estilo y tiene la obra de
de Ignacio Ferrando. Como a mí me da mucho respeto hablar sobre el libro, voy a empezar hablando sobre la cita que abre el libro. Es una cita de Juan Carlos Onetti. Como sabéis, Onetti era un escritor maravilloso, un gran estilista, y que al igual que Ignacio, yo no sé las razones por las que él ha escogido, bueno, sí sé las razones porque la cita en sí misma es muy significativa. A veces las citas que abren los libros, en algunos autores, parece que son las bolas de un árbol de Navidad, o sea, que la cuelgan del libro como para hacer bonito y siempre parece que le da mayor entidad a cualquier texto si antes hay unos nombres sonoros, pero en este caso la cita es muy significativa y yo creo que debéis leerla con atención, y para evitar que la leáis desatentamente, la voy a leer yo y la vais a escuchar, porque en esta cita Juan Carlos Onetti, que desde luego no conocía la oscuridad porque murió antes de que Ignacio la escribiera, bueno, vivía en la oscuridad Onetti realmente. La cita dice así: no hubo nunca mujeres, sino una sola mujer que se repetía siempre de la misma manera, y las maneras posibles eran pocas y no pudieron agarrarme desprevenido. Así que todo, desde el primer baile en un salón de barrio y hasta el fin, se me hizo dulce, cuesta abajo, y yo no tuve que gastar otra cosa que tiempo y paciencia. Bueno, pues buena parte de la novela está en esta cita de Onetti. Esta es una historia donde las mujeres se repiten de una manera muy misteriosa, y donde el narrador, el protagonista, con tiempo y paciencia va a ir caminando hacia la luz. La novela se titula La oscuridad. Esta oscuridad puede hacer alusión a muchas cosas, a la oscuridad o a la penumbra de la noche ártica. Esta es una novela que está ambientada en Noruega. Comienza cuando en una ciudad del norte de Noruega, cuando llega la noche ártica, buena parte de sus habitantes se van al sur, se quedan solo unos pocos. Al comienzo de esa noche es cuando comienza también la novela, y va a terminar justo al final de esa noche ártica, de esa noche polar. Ese camino hacia la luz también va a ser un camino hacia la luz del protagonista. El comienzo no puede ser más emocionante ni más intenso. Estamos en un velatorio, en un funeral. Una mujer ha muerto, su viudo está muy aturdido, ha sido una muerte repentina, inesperada. El novio tiene este aturdimiento de quien se encuentra de repente sin su pareja. La relación entre ambos era muy complicada. Entre las personas que están en ese duelo, en ese funeral, hay un arquitecto. Él sabe, o él intuye, o él tiene la certeza íntima de que su mujer, la que ha muerto, tenía una relación amorosa con esa persona. Él siente que todos los deudos, los familiares de la mujer que ha muerto, sienten mayor simpatía por el amante que por él. Y a partir de ahí empiezan a ocurrir unas cosas muy extrañas, de las que yo no os voy a hablar, y me vais a agradecer cuando leáis la novela que no os adelante qué es lo que ahí sucede, pero con ese alto montaje emocional, en ese país, en esa noche polar, en mitad de esa oscuridad emocional en la que está este personaje, comienza la oscuridad. Como os digo, ese título tiene que ver con la noche ártica, tiene que ver también con un personaje que es ciego, y sobre todo tiene que ver con un guión de cine que está escribiendo de forma intermitente, que estaba escribiendo este recién vivo, el protagonista, el narrador de la historia. Él es un cineasta, una persona muy complicada, muy obsesiva, que estaba elaborando un guión que no terminaba de salirle bien, al que titulaba La oscuridad. Su pareja, la persona que murió,
era actriz también, una actriz que convivía con este director de cine. La relación entre ellos, como os digo, era muy difícil. Es una actriz a la que suponemos sin gran talento, una actriz muy hermosa. En algún momento, ya avanzada la novela, Ignacio nos dice que se parece a Catherine Deneuve. Yo hasta que dice eso me imaginaba como Liz Ullmann con ese nombre. Claro, podéis pensar, un cineasta, un paisaje nórdico, escandinavo, relaciones personales difíciles, un cineasta obsesivo, una actriz que se llama Lee. Esto es la libertad mágica, esto es Bergman. Hay algo muy bergmaniano en toda esta novela. Ese mundo de emociones, de preocupaciones, de obsesiones, salvo quizá la obsesión calvinista por la religión que aparece en las películas y en los textos de Bergman, y que aquí no está. El resto del mundo estético, ético, de las preocupaciones y de los temas propios de Bergman o de esta clase de cineastas nórdicos o daneses, hay escenas que las podría haber rodado Lars von Trier o cualquiera de estos directores muy preocupados por el alma humana, a veces en sus manifestaciones, como os digo, más obsesivas y casi al borde de lo patológico. Es una novela también con muchos tonos, muy delicada, que se va modulando y que exige un lector cómplice. Cuando digo exige, no me refiero a que el lector tenga que hacer unos grandes esfuerzos para seguir la trama de la novela o lo que en ella sucede, todo lo contrario. Esta es una de esas novelas que te agarran por el pescuezo y te llevan a donde la novela quiere, y uno se siente subyugado y apasionado por lo que se va contando. Pero a la vez es una novela tan ambigua, tan rica, tan misteriosa, que continuamente el lector está elaborando teorías o está haciéndose expectativas acerca de qué es lo que va a suceder, y todo eso lo tiene que ir contrastando capítulo a capítulo con las nuevas informaciones, con cómo se va desarrollando el texto, cómo se va modulando la historia, de tal modo que el lector está por una parte absolutamente intrigado, pero por otra también continuamente está como reajustando sus expectativas y sus explicaciones acerca de qué es lo que sucede, cuál es la razón por la que suceden todas las cosas y qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede suceder. Bueno, como veis, os he hablado de la cita que abre la novela, del título, y he hecho una excursión así de lo más elíptica sobre el meollo de la novela. Pero os aseguro, lo mismo que José Ángel se juega su dinero y os dice que si la novela nos gusta, él nos devuelve. Yo también os digo que me vais a agradecer muchísimo el que no haya pisoteado este paisaje bellísimo, inmaculado, nórdico, que ha escrito Ignacio para nosotros. Es una novela que la vais a disfrutar y que os va a apasionar. Y en fin, va a ser una experiencia para todos seguro maravillosa. Y nada más, yo ahora ya dejo que sea Ignacio quien se adentre en este territorio blanco, nórdico, y que nos cuente, porque al final que es el autor, todo aquello que quiera contaros acerca de este texto. Nada más, muchas gracias. No sé qué puedo aportar, ¿no? Y además le agradezco a Óscar que haya sido tan respetuoso con el texto, porque es un texto en cuya esencia está precisamente el diálogo con el lector, que sea el propio lector el que interprete, ¿no? Que saque sus propias conclusiones. Claro, en el momento en que yo nos decantemos por una cosa por la otra, pues evidentemente lo que es la estrategia, el sustento técnico de la novela de alguna manera se desmoronaría. Yo creo que cada uno tendrá su propia explicación de lo que aquí está sucediendo, ¿no? Yo creo que lo que sí puede aportar el autor muchas veces, porque aquí lo que importa es lo que ustedes piensen ya de la novela,
lo que penséis de la novela, es el origen, ¿no? El origen, la anécdota que dio lugar a este texto. Desde que ha salido, bueno, como dice Óscar, el texto está ambientado en Noruega, y desde que ha salido la novela pues me han preguntado varias veces, ¿no? Antes estaba muy intrigada, pero bueno, ¿tú has estado alguna vez en Noruega? ¿Conoces el sitio? Bueno, yo estuve en Noruega, pero estuvimos en verano, no tiene nada que ver, para hacer una temperatura climática bastante soportable, ¿no? Estuvimos mi mujer y yo haciendo un viaje desde el norte del país hasta el sur, hasta la ciudad de Oslo en coche. Pero es verdad que era el mes de agosto, precisamente lo que llaman la noche blanca, no la noche ártica, que es precisamente lo contrario, es un día, es de día, incluso de noche. En realidad de noche lo que hay es como una especie de atardecida, hay como un día incompleto, un día que nunca acaba de anochecer, pero es como un amanecer continuo, ¿no? El primer sitio donde paramos fue en la parte más septentrional, en la parte más norte, en un pequeño pueblo, una pequeña ciudad, no era un pueblo, era una ciudad que se llamaba Tromsø, y era un sitio donde se supone que había una universidad, donde además había un teatro, creo recordar, donde había incluso algún que otro, había un movimiento financiero también relativamente modesto, pero lo había, ¿no? Y en verano cuando llegamos incluso estaban los festivales, estaban los turistas, todos allí, ¿no? Pero yo la realidad es que cuando llegué mi impresión de aquel lugar era muy distinta de la que me ofrecían los folletos, ¿no? Y las imágenes, ¿no? Recuerdo que el hotel estaba muy cerca del puerto y lo que sí recuerdo era aquel silencio terrible, ¿no? En aquel lugar, era un silencio, se oían las gaviotas, era una sensación rarísima, ¿no? Era como estar en un pueblo grande donde la gente además era muy introvertida, era un poco como cuando vas a esos pueblos que vas por la calle y la gente te está mirando, ¿no? Crees tú que te están mirando y cuando les miras a ellos baja la vista, ¿no? Esa sensación rarísima, ¿no? Entonces, claro, luego cuando regresé empecé a escribir un pequeño relato basado en esto, ¿no? En aquel lugar, y para documentarme pues me estuve mirando y vi que Noruega, y particularmente aquella zona del norte, era una de las zonas con mayor índice de suicidios del mundo. Y además era una de las zonas donde había el mayor índice de alcoholismo del mundo, en un país tan civilizado y además donde el alcohol es tan caro. no pasa lo mismo en España, ¿no? Pero la realidad es que todo indicaba que era un lugar donde tú ibas, si han estado en Noruega, habrán visto pues, esta afición que tienen ellos por pintar las casas todos los años, preservarlas de la humedad, por mantener las ciudades limpias. Bueno, en eso son bastante diferentes a todos nosotros, ¿no? Pero la realidad es que detrás de todo eso había otra realidad, una realidad que a mí me llevó a pensar en la idea de que en realidad todo era como una cosa, como un escenario de cartón piedra, un sitio donde la gente deambulaba, interaccionaba entre sí, pero parecía un poco como si fuera la creación de alguien que lo estaba ideando, no era real, era una especie de pantomima, de escenario, pues como diría Borges, ¿no? Demúrgico, ¿no? La pantomima demúrgica, algo así. Es decir, que lo que yo veía y lo que en realidad era aquello era completamente distinto. Entonces escribí el texto de la oscuridad, ¿no? Es decir, empecé con un pequeño relato que tenía un título horrible, no recuerdo cómo se llamaba, era no sé, La sombra del dolor se llamaba, nada menos. No recuerdo, el dolor de los inocentes, no lo sé ahora mismo. El caso es que salió una cosa descabezada, absolutamente horrorosa, y se quedó en ese estado larvario, donde se quedan las ideas que sabes que son buenas, pero que no se ejecutan, ¿no? Y una vez que terminé un texto inédito que se llama Nuestros H, pues retomé la idea y escribí La Oscuridad, ¿no? El proceso de escritura de La Oscuridad fue relativamente, para lo que suelen ser mis textos, bastante fácil, salió de una manera bastante fluida. Y la corrección fue todo bastante rápido, la verdad. Pero salió el texto de La Oscuridad y la anécdota pues surge de esos dos personajes que se pasan el día interpretando y que se pasan el día siendo quienes los otros dicen que son, ¿no? Es uno de los temas, como decía Esther Jiménez, que está por ahí. Si leen esta novela verán los temas no lo decía, pero lo insinuaba, del pesado de siempre, ¿no? Sobre la identidad y sobre... Entonces, bueno, traté de trabajar en eso y de ahí salió La Oscuridad. Lo que sí tengo muy claro en este texto, con respecto a otros libros míos, es que la voz de este narrador sí tiene algo
que yo considero particular. Hasta ahora es verdad que tienes la sensación de hacer cosas, pero la verdad es que conseguir lo que llaman voz del autor, pomposamente voz del autor, pues es complicado, ¿no? Y en este texto yo sí reconozco en el narrador gran parte de lo que yo soy, llevado, hiperbolizado por supuesto, y llevado al extremo, porque si no, no sería material narrativo, pero sí me reconozco mucho en este narrador, y por tanto, eso quiere decir que estoy muy contento con el resultado del premio. Vamos a ver si solo estoy contento yo, o le interesa a alguien más. Esto ya sería otra cuestión, ¿no? Como decía al principio, bueno, una de las cosas, lo que sí me gustaría responder es a la pregunta de por qué he escrito la oscuridad, o en realidad qué aporta la oscuridad, qué culpa tienen los maltratados anaqueles de esta librería para tener que soportar un volumen más de alguien. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué escribes esto? Bueno, la realidad es que la respuesta a esta pregunta es aterradora, porque la verdad que te das cuenta de que novelas hermanas a la oscuridad hay varias, ¿no? No lo sé, o sea, yo creo que traté de utilizar dos elementos que a mí me parecían significativos para construir este texto, ¿no? Yo le agradezco a Óscar que haya sido tan respetuoso con el argumento, porque ha sido tan respetuoso que yo voy a adentrarme hasta la página 10, no voy a contar mucho. Pero claro, en la página 10 se cuenta eso que tú no querías contar, pero bueno, la página 10 tampoco, todavía 290 más, ¿no? Ya será, bueno, en realidad lo que sucede en realidad es que cuando el autor regresa a su casa se encuentra con que está en casa, está viva, está allí, ¿no? Y entonces, claro, el lector empieza a cuestionarse, el protagonista a la vez, ¿no? Empieza a cuestionarse qué es lo que está pasando allí, ¿no? Bueno, hay una escena en Hamlet, no sé si se recuerdan, cuando Hamlet está hablando con Polonio. Polonio, saben que es ese personaje que ha traicionado a su padre, haciéndose amigo del rey Claudio. Y entonces Polonio, que es un traidor, está hablando con Hamlet, y Hamlet señala una nube que está pasando por ahí y le dice exactamente: ¿ves aquella nube que tiene casi la forma de un camello? Y entonces Polonio responde: ciertamente se parece a un camello. Hamlet dice: pues para mí que se parece más a una comadreja. Y Polonio responde, asintiendo, dice: pues sí, tiene el lomo de una comadreja. Y Hamlet vuelve a repetir, dice: o lo tiene como una ballena. Y Polonio responde: es muy parecido a una ballena. Bueno, en realidad, lo que viene un poco a decir detrás de esta pequeña imagen, lo que quiere decir, está hablando de Polonio precisamente, es obvio, ¿no? Y está diciéndole que detrás del perfil de lo que aparentemente pueda ser un camello puede esconderse una comadreja, o incluso una ballena, o incluso los tres a la vez. Un poco lo que a mí quizá me interesaba más, ¿no? Los tres a la vez, como aquel personaje, aquellos yoes hegemónicos de los que hablaba Tabucchi en Sostiene Pereira, no sé si recordáis, ¿no? Que en realidad somos muchos y que dependiendo de las circunstancias aflora uno o aflora el otro, ¿no? Bueno, pues un mecanismo tan sencillo, tan aparentemente sencillo como este, dio lugar a la base técnica de lo que fue la oscuridad, ¿no? Es decir, contar dentro de unos mismos hechos, unos acontecimientos que suceden, varias historias que convivían todas dentro de los mismos hechos y que todas eran posibles, ninguna se contradecía ni se excluía, ¿no? Y ese era un poco el desafío técnico que yo me planteaba, ¿no? Entonces, claro, cuando el protagonista llega a su casa y se encuentra a su mujer, bueno, imagínense, pónganse en situación, ¿no? Claro, la primera escena, que técnicamente era muy compleja enfrentarla por una cuestión de verosimilitud, claro, ¿quién se va a creer que esto sucede? Claro, lo que hace, dándole una escena casi surrealista, bueno, en realidad no surrealista, sino que rozaba lo inverosímil, ¿no? Pero yo tenía aquí que trabajar. ¿Y qué es lo que hago? Pues bueno, por las dudas que puede tener el lector, las coloco en el propio protagonista. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué eres? ¿Un fantasma? ¿A qué has venido? ¿No? Pues esto que está pensando el lector, y eso lo coloco al protagonista, con lo cual desconecto todos los mecanismos que pueda tener para defenderse contra lo inverosímil, puede ser. Eso es lo que me luego a
Pero el caso es que a partir de aquí se inicia una convivencia entre ellos en esa casa. Esta es la novela. La novela habla de esto, de la convivencia con alguien que no sabemos quién es, ni qué es, ¿no? Entonces abren en paralelo como varias interpretaciones en el texto, ¿no? No avanzo nada de haber sido lo suficientemente vago como para no hablar de la trama de los hechos, ¿no? Pero bueno, habría una interpretación casi de carácter psicoanalítico, donde esta aparición, esta mujer no está viva en realidad, sino que a lo mejor es una especie de proyección de la propia culpa del personaje por haber tenido esa vida marital no tan respetuosa como lo que debería haber sido, ¿no? Una interpretación muy psicológica y muy introspectiva, ¿no? Y en paralelo pues está la hipótesis fantástica. La hipótesis fantástica no de la introducción del elemento del fantasma, ¿no? Yo creo que, no sé, a mí no me interesa el elemento fantástico que simplemente cuenta pues, historias de fantasmas, sino un fantasma que también tiene un componente psicológico y que viene un poco a representar la necesidad de que ella no esté muerta, podríamos decir, ¿no? O en paralelo la hipótesis un poco que comentaba José Ángel y Óscar, los dos, de que la mujer que era actriz, fue una actriz malograda, podríamos decir, haciendo una gran representación, o la interpretación metaliteraria, podríamos decir, en la cual es el propio director de cine, que es el protagonista, el que está creando una simbiosis entre la realidad y la ficción, y él está contando algo que probablemente sea ficción y lo está trasladando a la realidad. Bueno, esto es lo que Emilio Bondone llamaba la segunda realidad, y era un poco esa fusión. Él en sus textos lo que quería era trasladar la realidad con todos sus detalles a sus textos. Claro, esto justifica porque es un autor tan desconocido y tampoco leído, pero quiero decir, lo que quiero decir con todo esto, bueno, en esta última tesis, a mí me parece una tesis muy interesante, porque lo que hace el protagonista ya no es decirle cómo se tiene que comportar, como si fuera una actriz a esta mujer, como si fuera su antigua mujer, sino como él querría que fuera su antigua mujer. Ejerce entonces como de Pigmalión, podríamos decir en este caso. Sea como fuere, no voy a seguir desvelando tal, pero esta es un poco la dinámica del texto. Beckett solía decir algo que yo creo que para mí es un fundamento, siempre lo ha sido en la literatura. Decía que todo monólogo teatral, aunque haya sido concebido como un mecanismo para ser interpretado por un solo actor, debe ser interpretado como si fuera un diálogo, en el sentido de que siempre hay un lector al otro lado y siempre hay una persona que está interpretando lo que ese monólogo quiere decir. Yo no entiendo un texto literario que no interroga al lector, que no le mira a la cara y le dice, bueno, esta es mi historia, y en un momento dado te tienes que preguntar por qué te estoy contando todo esto. Es decir, no solo hablo de la peripecia, no solo hablo de las distintas estrategias de intriga que yo haya podido plantear aquí, sino la idea central que yo estoy planteando, ¿no? Pues para mí el componente de diálogo y de bidireccionalidad siempre es muy importante, y que técnicamente se reduce básicamente a plantear interrogantes. Y como ven, o como he tratado de contar hasta ahora, no sé si con fortuna o no, en la columna vertebral de este texto, en su génesis, en su centro, hay una interrogante. Hay una interrogante que el lector debe responder, porque no se lo va a responder la novela, por lo menos no se lo va a responder hasta muy acabada la novela, por lo cual tiene que... Y la novela llega a un momento donde el personaje toma las riendas de lo que está sucediendo y se convierte en una parte activa. Y ahí ya sí que no voy a adentrarme porque mejor. Vale, pero el caso es que el lector puede bascular entre una y otra interpretación, y todas ellas deberían tener cabida en el texto. Vale. Podría decirse que incluso que esta manera de plantear el texto tiene algo de incluso de artificioso, podríamos decir, ¿no? Lo que sucede es que cuando yo he leído estas novelas hermanas de las que hablaba antes, como por ejemplo Otra vuelta de tuerca, es probablemente la referencia que a todos os habrá venido a la cabeza, o Beloved de Toni Morrison, donde hay estos fantasmas que no acaban de ser reales ni acaban de ser ficción. Lo curioso que se produce en este tipo de lecturas es que es verdad que al principio del texto lo que te interesa saber es cuál es la naturaleza de ese elemento, de ese elemento patógeno que se ha introducido en la realidad. Pero conforme avanzas en el texto, en cuanto trasladas la página, yo la tengo puesta en la página 100, así más o menos, pero igual a alguien le empieza a interesarte otra cosa. Más que saber quién es quién, si es un fantasma, si no es un fantasma, si es no sé qué tal, lo que representa todo esto, ¿no? Y al final
estamos hablando todo el rato en este texto de la interpretación. Y había dos preguntas en esta novela, sacadas probablemente a posteriori. Evidentemente este paso de la intriga, de saber quién es quién, al concepto, es algo que se produce de una manera natural, no prevaricada por mi parte. Llega un momento donde te das cuenta de que el interés de la novela ya no está ahí, sino en el concepto de lo que estás tratando. Bueno, pues para mí el concepto que me parece que manejaba se podría reducir en dos preguntas. Bueno, en tres. La primera pregunta, un poco, ¿hasta qué punto interpretamos al personaje que vosotros quieren que interpretemos? Es decir, al final, en alguna medida, todos interpretamos, más, menos, de alguna manera todo el mundo interpreta. La segunda pregunta era en qué medida esta interpretación está condicionada por los otros. Y la tercera, que era la que más me importaba de las tres, era en qué punto se encuentra ese límite moral, el límite moral de esa interpretación, ¿no? Hasta qué punto esto no debería ser permisible. Bueno, pues alrededor de estos interrogantes la novela empieza a girar a partir de esa página 100, creo yo, y empieza a convertirse el protagonista en una persona activa y empieza a llegar a los límites de estas preguntas, ¿no? Hasta dónde puede llegar, hasta dónde se puede adentrar. Dicho todo esto, aunque pueda parecer una novela, por lo que hemos dicho los tres que estamos aquí, compleja o difícil, no es cierto. De hecho, José Ángel lo hubiera publicado si fuera una novela difícil. De hecho, varias que están publicadas porque no eran fáciles. Pero la realidad... Bueno. El caso es que la novela, por lo que yo tengo visto de la gente que ha leído, es una novela que se lee bastante fácil, se lee, eso tiene ese componente que los ingleses llaman el page turner, ¿no? el pasar páginas, que a mí me interesa, ¿no? Porque si eres capaz de llegar al final, serás capaz de dilucidar ese concepto alrededor del cual orbita el texto, ¿no? Y la novela se termina y se aclara. Bien, no se aclara de una manera explícita ni de una manera clásica, pero todas estas interpretaciones al cerrarse tienen su carácter conclusivo, ¿no? en la parte final, ¿no? Una última cosa, y es que la otra variable que he manejado y que he mencionado ya antes de hablar de esta ambigüedad narrativa que presenta el texto, la otra rueda del tándem era precisamente la voz del narrador, ¿no? Este narrador del cual honestamente pues me siento contento, la verdad, pero claro, siempre que entramos en una historia empezamos a pensar que el narrador es alguien inocente, que nunca miente, ¿no? que nunca cuenta mentiras. No tenemos por qué desconfiar de él. ¿Por qué vamos a desconfiar de él, no? Es verdad que poco a poco vamos viendo que los hechos, lo que está sucediendo, desvirtúa lo que probablemente él nos está contando. Quizá no porque sea mentiroso, seguramente no porque sea mentiroso, eso sería hacer trampa, sino porque él ve la realidad de otro modo distinto. Entonces, claro, las posibilidades de que este personaje vea las cosas como de otra manera, y que además para él son verdad, pero para un lector externo puede llegar a ser mentira, ¿no? Entonces, de la combinación de estas dos ruedas, de este narrador y de estas historias conviviendo dentro de la historia, surgió el texto de la oscuridad, ¿no? Y como ha dicho Óscar, el componente metafórico de la oscuridad es importante en este texto, no solo ambientalmente. Uno de los motivos por los cuales trasladé esta historia noruega era porque necesitaba que transcurriera durante la noche, una noche metafórica, una ofuscación del personaje, y claro, necesitaba que no fuera una sola noche, sino que fueran varias semanas, entonces me lo llevé a Noruega, ¿no? Y también porque hay un personaje central muy importante que además es ciego, como dice Óscar, y eso está pasado a la página de ciencias. Pero es verdad que la oscuridad tiene un papel muy importante, así como el bosque, porque para los noruegos es muy importante el tema de la naturaleza. Si han estado allí lo sabrán, ¿no? El respeto máximo por la naturaleza. Y poco más, quizá lo último que me queda por decir es, bueno, agradeceros a todos que estéis aquí, como siempre, y que bueno, que apoyéis un libro como este, que en realidad es un libro que se mueve por editoriales como la de José Ángel, pero que bueno, no es Julia Navarro, ni es... aunque lo van a disfrutar mucho más, estoy convencido, pero bueno, es cosa mía. Bueno,
También me gustaría, bueno, en el capítulo de agradecimientos no voy a entrar en nombres porque cada uno tenéis un pedacito de lo que aquí hay, y lo sabéis. Y además, bueno, mis alumnos de clase esta novela la conocen perfectamente, porque siempre que estás en clase, de repente el ejemplo que te sale es lo que estás haciendo. Trato de que no sea así, que no soy trato de no ser pedante más que lo necesario, o estrictamente necesario, pero es verdad que ellos conocen el texto y es verdad que es deudor de todos ellos, ¿no? Pero sí me gustaría agradecer, el texto se lo dedico a mis padres, ¿no? Mi padre lo tengo aquí, y bueno, mi madre que no puede estar hoy aquí, pero estaría muy orgullosa, como siempre estaba, de cada libro que yo sacaba, ¿no? Y a ellos sí me parece meritorio decírselo, ¿no? También me gustaría, bueno, por supuesto a mi familia, que tengo aquí a Nuria y Matilda está roncando ahí, hace bien, y que siempre, bueno, Nuria es la primera lectora de los manuscritos y cuando ella se lo lee rápido, digo, bueno, pues igual funciona. Cuando tarda más de un mes ya me empiezo a preocupar, bueno, si tarda más de una semana ya me empiezo a preocupar, la verdad. Bueno, Inés estuvo durante el proceso de elaboración del texto, le estuvimos intercambiando, ella su novela, me pasaba su novela, yo le pasaba la mía, es decir, que tuvimos un intercambio fructífero y además la novela no sería la misma sin las aportaciones que algunas de las que hizo ella. Y Bárbara, que hizo la última lectura, que es la lectura del Vértigo, que es esa, cuando ya lo vas a mandar al editor ya es inmodificable, ya ha salido en papel. Y entonces necesito a alguien que la lea desde fuera, que no esté condicionado por lo que yo quiero decir o no quiero decir, ¿no? Entonces lo leí yo de una manera bastante rápida y estoy muy agradecido, ya lo sabía. Y me dejo algo, es que me dejo a alguien. Bueno, a Oscar, por supuesto. La generosidad de sus palabras y bueno, como siempre, esperaba que fuera una gran presentación, ha sobrepasado todas las expectativas que tenía, y por supuesto a José Ángel, que ya son unos años que llevamos juntos y se tenían que hacer idea. Yo le decía cuando venía, decía, desde luego, qué vida lleváis, más perra, ¿no? Porque es verdad, con los medios de comunicación, que si los originales, que si las correcciones, bueno, no se puede imaginar el trabajo que hay detrás de un libro como este, y como cualquier otro, ¿no? Entonces yo, que él apueste por autores de mi calaña, vamos a decirlo, pues la verdad que os estamos muy muy agradecidos, los autores españoles vivos, como dice Oscar, las jóvenes promesas que siempre tenemos, pues porque apostéis por nosotros y por este tipo de libros en particular. Así que nada, muchas gracias a todos por venir.